Si tú quieres convertir a un mal ciudadano y un mal trabajador, en todo lo contrario, tienes que encerrarlo y empezar a trabajar su conciencia durante mucho tiempo. Y luego Jacques Cancerot dice una cosa muy hermosa, y es que la escuela existe para convencernos de que no somos nada ante el Estado, de que somos sencillamente una mierda ante el Estado. Te dice el Estado: mujer, enhorabuena, gracias por tu maternidad, me has regalado un súbdito. Mujer, me has parido un ciudadano, y ahora es mío. ¿Qué te creías que era tuyo? Que tenías que ser para parir el tuyo, ese niño. Anda ya. Mira, ahora me lo llevo, ahora lo encierro, ahora lo trabajo, ahora lo modelo, te lo dejo el fin de semana para no matarlo del todo, para que deje comer, y así hasta que tenga 16 años. Con lo cual, tú no eres dueña de la educación de tu hijo, porque tú no eres nada, y yo soy el Estado, yo soy todo. Gracias, me has parido un súbdito. Sigue así, quiero más. Cuanto más mejor. Eres una máquina que engendra ciudadanos, y yo lo convertiré en ciudadanos obedientes y en buenos sociales. Esa sería la primera tesis de la antipedagogía, que para educar no hay que encerrar.